Lagardero FM, la fuerza del norte. Le quiero preguntar con respecto, primero quiero partir con esto, preguntarle ¿qué le ha parecido toda esta situación en que se ha visto envuelto una vez más el ministro de Educación? A propósito, educación, economía y cierto, no sé cómo denominarlo, pero ha estado, para mi juicio, muy fuera de lo correcto el ministro. Sí. A ver, mira, hay dos áreas. Una, la área de educación, que encabeza el ministro Varela, y otra, la área de economía, que encabeza el ministro Valente. Bueno, en ambas hay declaraciones imprudentes de la perspectiva de un ministro, ¿no? Porque uno puede hacer lujos cuando no está en cupos del Estado, pero cuando está en cupos o en espacios del Estado, tiene que ser extremadamente contencioso, contenerse frente a circunstancias que incluso, considerándolas legítimas, la manera en cómo se dicen son muy importantes. Entonces, en el caso del ministro de Educación, que ha señalado que hay que hacer bingos para arreglar techo, me parece, torpe la declaración, me parece totalmente descomedida, fuera de foco, particularmente porque siendo algo que se usa en muchos colegios de Chile y el mundo, que se hace un bingo para poder solucionar problemas internos de las necesidades, porque claro, hoy día hay municipios que no tienen cómo resolver temas. Tú te referías a un caso de Taltal hace poco rato atrás. Sí. Y tantos más que hay en Chile. ¿Qué te dijera yo? En Copiapó, en Coquimbo, en Santiago, en tantos lugares donde hay más, circunstancias como esta. Yo creo que pasa bien porque hay hechos que se convierten en noticias, o las convierten en noticias, más bien porque no hay noticias, no hay encuesta, entonces se encuentran de estas poquitas cosas, y la política, que normalmente anda mirando la cosa pequeña, la cosa chica, el pequeño político más bien, el que quiere usar circunstancias de este estilo para poder sacar partido de algunas circunstancias, se aprovecha de estas leceras que dicen algunos ministros para poder generarse o autogenerarse noticias, y llevan a todo su cuento, sacan a todos sus cuadros a la calle, y ya los tienen como preconcebidos, llevan una tómbola frente al Ministerio de Educación, y hacen un bingo, pero cuando hay una circunstancia de esa naturaleza, hay que pensar más en el fondo, Pepe, que es lo que nosotros siempre estamos tratando acá en Razones de Estado, de estimular el pensamiento crítico, pero también, aparte de estimular el pensamiento crítico, también el pensamiento objetivo, porque yo no veo tómbolas o no veo movimientos sociales o estos dirigentes que se especializan en dar cuñas, ¿ya? Cuando niños, extraviados, queman colegios completos, y no hay tómbolas afuera para criticar ese manejo. No veo tómbolas, ¿ya? Cuando por alguna razón muchas veces justificada se toman universidades y colegios por meses. No veo tómbolas. Los daños que causan ese tipo de cosas son tremendas. Por lo tanto, cuando uno ve que salen estos políticos de baja monta muchas veces a señalar condiciones que tienen que ser medidas, o extrapolan o exacerban el contenido de lo que ha dicho el ministro, que siendo estúpido lo que ha dicho el ministro, obviamente, porque no corresponde decirlo, se exacerba eso, pero en el fondo lo que estamos diciendo es, la señal es la siguiente, a mi juicio, Pepe, distinguidos auditores, es, ¿tenemos responsabilidad o no los padres cuando enviamos a nuestros hijos a los colegios, más allá de darle una cierta normalidad de hogar a un alumno que se está generando? Nos preguntamos ciertamente si acaso nosotros tenemos que vivir del asistencialismo permanentemente, ¿ya? Si acaso todo tiene que ser solucionado por el Estado. Y los padres, o nosotros los ciudadanos, ¿qué? Vamos a estar esperando siempre que sean otros los que determinen. ¿Acaso nosotros no podemos, por ejemplo, realizar una obra social en virtud de lo que pasa en tantos lugares donde los recursos no alcanzan? ¿Acaso los padres apoderados de un colegio modesto no tienen la posibilidad de poder generarse o autogenerarse algunas condiciones mejores para la educación de sus hijos en general? Colocando a lo mejor, lockers para guardar sus útiles, o mejorar la pintura de algunos lugares, etcétera. Yo creo que hay un tema que a mí me llama mucho la atención y quisiera yo destacarlo, Pepe, distinguidos auditores. La guerra o la confrontación entre lo que es el asistencialismo, o sea, que todos lo recibamos, que todos seamos, alarguemos la mano para conseguir las dádivas del Estado. ¿Hasta cuánto tenemos que preguntarnos que eso es cierto, que eso es legítimo?
Y también tenemos que preguntarnos cuándo yo, como ciudadano o como padre apoderado, me pongo con un colegio, me pongo con mi hijo finalmente para solucionar un tema. ¿Te fijas? Yo sé que hay circunstancias en municipios como lo que tú citabas recién, Pepe, que no tienen recursos para nada, que son recursos que son municipios pobres, que no pueden hacer más cosas porque no tienen más ingresos. ¿Te fijas? Entonces, si aparte de eso tengo que tapar una gotera, obviamente le corresponde al ministerio solucionar esos temas o ver cómo se dirigen. Pero no podemos tener un ministro tan torpe que más allá de las condiciones que tenga, pueda señalar que tengamos que hacer un bingo para arreglar cosas que sean de esa naturaleza. Yo lo que sostengo es que hay que hacer aportes, pero el Estado o los municipales o los municipios o los colegios o los alcaldes que tienen a cargo todavía esos municipios deben velar por estas circunstancias. Entonces, claro, se ha extrapolado, ha aumentado el volumen de las discusiones, o lo que ha señalado el ministro, pero sabes que más allá que no sea políticamente correcto decirlo, aquí desde Razones de Estado que hemos señalado muchas veces que en contra de la opinión o de lo que quieren colocar algunos selectos individuos, digamos, que eligen las noticias que vamos a escuchar, ¿ya? Más bien, es decir, vamos a la profundidad y preguntémonos por qué está ocurriendo esto. Y el tema, si bien es cierto, es la imprudencia del ministro, por otra parte está la necesidad de tener, no tapemos el tema de la gotera por lo que ha hecho el ministro. Veamos cómo nosotros vamos a solucionar esto y si efectivamente la gratuidad que le vamos a dar a miles de estudiantes universitarios nos va a alcanzar un poco el clamor o la posibilidad de poder parte de esos recursos disponernos en la calidad, porque acá estamos pensando en un sector de la educación que como puede marchar, puede tomarse las calles, puede destruir colegios, puede destruir kioscos, puede quemar buses, a eso le damos cosas, pero a los más carenciados, como los que pasan en Taltal o como los que pasan en el colegio donde el ministro estaba haciendo su cuento, en otros lugares del país no tienen la posibilidad. Por lo tanto, pongamos las cosas en un contexto, llevemos las cosas a un plano razonable de Estado, cómo solucionamos esto, y cómo en definitiva pensamos que debe solucionarse. Yo creo que sin aminorar la torpeza del ministro, ya lo que tenemos que considerar es más allá de lo que ha dicho, porque esta cuestión es por unos mordisquitos de unos perritos chiquititos que andan ladrando y pegando unos mordiscos en el tobillo, a ver cuánto daño le hago, porque a lo mejor eso desvincula o deslegitima la popularidad del presidente A, B o X o Y, da lo mismo que sea. Entonces el punto es, oye, vemos el debate, güey, ¿te fijas? Porque no toda la gente es estúpida, toda la gente no se da cuenta, la gente se da cuenta de los problemas que hay, pero tampoco nosotros como apoderados o padres y apoderados en un colegio de jóvenes carenciados no podemos negarnos a hacer algún pequeño esfuerzo más allá de mandar a nuestros hijos al colegio. ¿Cuál es nuestra contribución, nuestro apoyo y nuestra consecuencia como padres, como apoderados para mejorar los estándares generales de nuestros alumnos? Y cuidado con temas que a mí personalmente siempre los tengo con recaudo. Te fijas, decir, a ver, asistencialismo, sí, claro, es necesario asistencia, así para eso pagamos impuestos. Por eso, por cada 100 pesos que ganamos de sueldo, 20 son del Estado. Te diga, para esos 20 que son del Estado, que se lo entregamos en cada cosa que hagamos, por lo menos discúranlo bien, priorícenlo, de tal manera que en la calidad de la educación nuestros hijos no tengan que estar pasando por eso, sin desconocer, insisto, que a los padres apoderados nos cabe una vital importancia dentro de la educación, no solamente en cuanto al aula, a cuál es la mecánica didáctica que está entregando el profesor A o B, más bien tiene que ver con los entornos que hacen de la calidad de nuestros alumnos. Ya veíamos hace unos días atrás, semanas atrás, de niños que estaban bajo cero en clase, por ejemplo, cosas así. Y tú vas hoy día a Alto Calama, a Alto Arica o Alto Temuco y te van a encontrar con colegios donde los niños no tienen calefacción. Claro. Entonces hay otras circunstancias que hay que mirarlas en un contexto de Estado. Ahora, bueno, la chimuchina política, el cuento menor, la pata corta, el mordisco chico, eso no va a existir porque eso es política. Pero pongamos las cosas en contexto, porque desde Razones de Estado, al menos lo que hemos intentado en tantos meses que llevamos trabajando juntos, Pepe, en ese tema, y agradecemos la cobertura y como hasta es percibido este espacio de programa, Razones de Estado, para llevar también a pensar en mayúscula algunas cosas que tenemos que ver en la Pepe. Ok, vamos a otros temas, porque el tema de educación yo creo que da para mucho. Para mucho más que el tema de Valente.
que también es un tema que también produjo ruido ayer o anteayer respecto a que la gente tenía que invertir sus recursos, digamos, o las empresas también en otros lugares. Lo encuentro desafortunado, porque él, el ministro de Estado, tiene que ver cómo trae recursos a la inversión interna y no cómo se van los recursos acá, independiente claro. que el 40 o el 50% de nuestros fondos provisionales están fuera del país, porque los puestos, digamos, no se gasta el 100% o no se invierte el 100% de nuestros capitales para jubilaciones en Chile, desgraciadamente. Se invierten afuera, pura razón de economía, de vaivenes de la economía. Pero el ministro obviamente tiene que entender que su deber como ministro, no como persona, como ministro, es traer recursos a nuestro país para que se invierta, y no sugerir públicamente que la gente que tenga la posibilidad también invierta afuera. El ministro ha hecho otra declaración torpe que me parece que no está a la altura de un ministro, ese tipo de declaraciones, Pepe. Usted se refiere al ministro Valente, al ministro de Economía. Sí, el ministro de Economía, que hizo declaraciones donde, para contextualizar, para contar a la gente que hacía la invitación, entre comillas, de que se pudiera invertir más afuera que acá. Entonces uno dice, ¿cómo? Si estamos por todas partes, tratamos de que la inversión llegue a nuestro país, y hace este tipo de comentarios. Madero FM, la fuerza del norte. Lo llevo a otro